Aquí estamos terminando la semana, el último día para nosotros de esta semana con nuevas disposiciones. A raíz de la pandemia, las medidas que dispuso el COE ayer en la provincia de Salta y el día jueves a nivel nacional el presidente. Bueno, recién hoy, a partir de anoche, se empezaron a tener que cumplir las medidas que había anunciado el COE ayer. Y fíjense ustedes que nosotros ayer, por ejemplo, hablamos acá en 7 PM con el empresario gastronómico Fidel Pugione, que él tiene su resto mandinga allí en el corredor del Paseo de los Poetas, y justamente le preguntábamos a Fidel qué tenía para decir a partir de las nuevas medidas, y nos decía Fidel que consideraba que estas 2 horas que se le han reducido a la actividad gastronómica, porque antes se podían mantener abiertos hasta las 2, pero ahora deben cerrar a las 12, y decía él que consideraba que para ese sector es una merma importante, porque nos explicaba ayer y decía 2 horas es un tiempo importante. Nosotros en 2 horas tenemos la posibilidad de seguir trabajando, de extender nuestra actividad. Y decía que bueno, que le preocupaba esa situación. Y ayer, cuando le preguntábamos a Fidel, que hablaba él en nombre del sector, porque es lo mismo que le pasa a él, le pasa a los otros, y él decía que entendía que el COE debería haber tomado medidas más severas de control con otro tipo de actividades. Cuando se habla de la nocturnidad, siempre se pone el acento en lo que es la actividad gastronómica, la actividad de los bares, de las confiterías, pero como decía Fidel Pugione ayer, los contagios no se dan en las confiterías, no se dan en los restaurantes. ¿Por qué? Porque los restaurantes y las confiterías hacen cumplir el protocolo. Porque todos y cada uno de los que están dedicados a esta actividad, inclusive aún los clientes, saben que si no se cumplen, los van a cerrar. Entonces nos decía ayer Fidel, ¿por qué no se controla lo que es las reuniones sociales clandestinas, las fiestas clandestinas? Se controle ahí, se controle eso, y que se controle luego, una vez que tienen que cerrar estos restaurantes y demás, que se controle que los jóvenes, porque acá el problema lo dijo el presidente, lo dijo el gobernador, el control hay que hacerlo sobre los jóvenes, que son los que no tienen la más mínima intención de cumplir con este tema de los protocolos. Pero decía Fidel Pugione, ¿por qué nos castigan a nosotros y por qué nos terminan perjudicando a nosotros cuando los contagios no se dan en los restaurantes, ni tampoco en las confiterías? Se dan en otro tipo de actividades. Como repito, el tema de la fiesta clandestina, las reuniones sociales que no respetan ni la cantidad de gente que puede participar, ni mucho menos. Y entonces, ahí, lo que planteó Pugione ayer era lo que indudablemente piensan muchos de los otros empresarios dedicados a este rubro. ¿Por qué? Porque hoy el presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica, hablamos del empresario Eduardo Quira, hoy presentó su renuncia a la presidencia de esa Cámara. ¿Y por qué se fue Quira? Y Quira se fue porque a criterio de otros empresarios, a criterio de otros empresarios, lo que Quira había dicho ayer
era una actitud absolutamente complaciente con la posición del gobierno y que no era compartida para nada con el resto del sector. ¿Qué es lo que había dicho Eduardo Quira cuando se conocieron las medidas? Y ayer el diario El Tribuno lo llama Eduardo Quira y le dice: Quira, ¿qué dice usted de las medidas? ¿Y qué dijo Quira ayer? Quira dijo: evidentemente son necesarias las restricciones, pero si vemos que la situación epidemiológica mejora, no tengo ninguna duda que vamos a ser escuchados por el gobierno. Esas declaraciones de Quira ayer fueron las que el resto de los empresarios gastronómicos le cuestionaron y le recriminaron a Quira. Charlé con uno de ellos cuando se conoció la dimisión de Quira, y ese empresario con el que yo charlé hoy conocía las declaraciones que había hecho, por ejemplo, Fidel Pugione ayer acá en 7 p.m. en Pacífico, y me dice: lo que dijo Pugione, lo que dijo Fidel, es lo que pensamos la mayoría de los empresarios gastronómicos. El problema de los contagios no está en las confiterías, ni está en los restaurantes. Y no es una cuestión de hora. No es una cuestión de hora. No es decir, bueno, si hasta las 12 de la noche se mantiene abierto y después lo cerramos, va a bajar el contagio. El tema no está ahí, porque el problema no está dentro de lo que son los restaurantes y las confiterías. El problema está después. El problema es cuando cierran los bares y las confiterías. ¿Y a dónde está el problema fundamental? En los jóvenes. Porque los jóvenes, una vez que eso cierra, empiezan a buscar otro lugar a donde ir, y como está todo cerrado, ¿qué hacen? Inmediatamente dice: vamos a mi casa. Y se trasladan a las casas de algunos de ellos. Los que más plata tienen se van a lugares más alejados, otros no, pero la cuestión es que la siguen después de que los comercios, los restaurantes cerraron. Entonces, lo que dicen los de la Cámara, los empresarios de la gastronomía, dicen: nos castigan a nosotros al vicio. Porque nosotros no somos los que generamos la posibilidad de los contagios, porque nosotros en nuestros locales garantizamos los protocolos. El problema viene después. Y tienen razón, porque si usted se pone a pensar, ahora van a cerrar las 12 de la noche, ¿no? Perfecto. Entonces, después de las 12 de la noche, ¿qué van a hacer todos estos jóvenes? Los jóvenes y no jóvenes, no le echemos la culpa tan solo a los jóvenes. Hablemos de la irresponsabilidad en general. Y se organizan fiesta aquí, allá. Entonces, ¿qué pasa? Lo castigan a un sector, pero de fondo no resuelven el problema, porque el problema está en otro lado, en otro incumplimiento por parte de un sector de la sociedad. Mientras tanto, como dijo ayer Pugione, las 2 horas que le quitan a la actividad gastronómica repercute enormemente en el sector. Porque ya hay que contratar un mozo menos, a lo mejor hay un cocinero o una cocinera que se queda, que debía cubrir el último turno, y esa persona ya no tiene posibilidades laborales. Le van a decir: no, ya váyase, porque hasta las 12 de la noche, y después ya no podemos trabajar más. Un mozo menos. Repercute notablemente. Y eso es una cadena, porque a la vez también, si yo voy a tener abierto hasta las 2 de la mañana y calculo comprar la mercadería que necesito para mi restaurante, mi bar, mi confitería, pero si hasta las 12 ya no. Las declaraciones de Quira ayer no fueron aceptadas por la mayoría de los empresarios. No les gustó lo que dijo Quira ayer. Repito, ¿qué dijo Quira? Evidentemente son necesarias las restricciones. Ahí terminó dándole la razón al gobierno. Y se tiró una taba, dice: bueno, pero si vemos que la situación mejora, no tengo duda que vamos a ser escuchados.
Ayer Bullones decía otra cosa. No sabemos hasta cuándo va a durar esta limitación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estas medidas, el presidente y el COE de acá dijeron que es hasta el 30 de abril, todo indica que la situación no va a mejorar hasta el 30 de abril. Por el contrario, se va a hacer cada día que pase, va a ser más cruda. Entonces, como dicen, ¿y hasta cuándo vamos a tener que estar con esta restricción? Lo más seguro es que si aumentan los casos, como que seguro aumentarán, entonces ya no le van a decir a las 12 de la noche, ya lo van a mandar a encerrar a las 10, como hubo el año pasado. Y entonces ahí se planteó la situación. Conclusión, la primera víctima, por así decirlo, entre comillas, de esta decisión, fue la salida, repito, del empresario gastronómico Eduardo Quira, que hasta esta mañana era el presidente de la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines de Salta. Que se fue porque, lógicamente, yo me imagino, algún socio de la Cámara lo habrá llamado y le habrá dicho, no me gusta lo que dijiste, ¿sí? Hubo un fuerte repudio a la obligación de cerrar todos los locales a la medianoche y evalúan presentar una nota al gobierno para plantear que se revean las medidas dispuestas ayer. Eso sabe quién lo dijo, el tesorero de la Cámara, Juan Chiván. Y también Chiván, que dijo, lo estamos tratando de convencer a Quira para que no se vaya de la Cámara. Es una época difícil, estamos todos agotados y estresados. Es la verdad. A lo mejor en la posición de Quira, que habló con nosotros varias veces, a lo mejor habrá sido una posición conciliadora por parte de él. Habrá entendido que es lo mejor, porque la otra es enfrentarse directamente con el gobierno. ¿Sí? Pero bueno, ahí está planteada de esa forma la situación. Ahora, yo repito, esto es una opinión absolutamente personal y coincidente con lo que me dijeron muchos empresarios del sector, a los que conozco de toda la vida, Con algunos soy más amigo, con otros menos amigo, pero los conozco a todos. Y esta mañana, consultándole a algunos que, repito, me dijeron que habían escuchado la entrevista que le hacíamos ayer a Fidel Pucchioni, y me dijeron, coincidimos con lo que dijo. No está el problema de los contagios en que el sector gastronómico está abierto hasta las 12 o hasta las 2 de la mañana. El problema viene después, cuando cierran. Yo quiero que alguien me explique qué van a hacer cuando los los restaurantes y demás cierren a las 12. Ahí es donde hay que controlar. ¿A dónde se va esa cantidad de gente que está en distintos lugares? Que adentro de los locales gastronómicos, adentro o afuera, tienen que acatar los protocolos. El tema es cuando se van de ahí, ¿a dónde se van? Por eso es que cada día, particularmente los fines de semana, hoy es viernes, y vamos a ver cuántas fiestas clandestinas o reuniones sociales clandestinas no permitidas con exceso de personas va a descubrir la policía a lo largo y ancho de la provincia, porque este no es un problema solo de la capital. Muchas veces hemos visto que en el interior de la provincia se dan más reuniones clandestinas, más fiestas clandestinas que en la propia capital. Lo cierto es que por ahora, por eso digo, ahí están intentando convencerlo a Eduardo Quira, para no aceptarle la renuncia y que se quede en la Cámara, porque convengamos que Eduardo Quira le tocó bailar con la más fea, que fue el año pasado, cuando toda la actividad estuvo paralizada prácticamente en un 90%, porque la única actividad que le quedó al rubro era hacer delivery. Así que bueno, habrá que ver, ojalá que Eduardo Quira lo revea a la situación, porque según mi punto de vista, por supuesto,
hizo una muy buena gestión. Dentro del contexto, ¿no?, en el que estamos, porque esto no es para cualquiera. Es verdad lo que dice Juan Chiván, que la época es difícil, están todos cansados, estresados, claro, hay poca tolerancia, poca paciencia. La mayoría están cargando una enorme cantidad de temblores. Al primero que se le cruce lo deben querer ahorcar, porque obvio es así. Pero bueno, ahora dice que le van a pedir a la Cámara, al gobierno, perdón, que revea la situación. Yo insisto, esto es una opinión, la doy como ciudadano, como periodista, si usted quiere, pero soy al fin un ciudadano igual que usted. ¿Y qué digo? Me parece que ese no es el tema. Me parece que el problema no está en eso. Repito, ¿por qué? Porque cerrar a las 2, con todos los protocolos, cerrar a las 2. El tema es qué hace la gente esa, jóvenes, mayores, todo. ¿Qué hace? Y se van a una fiesta clandestina, entonces ¿qué hay que hacer? Controlar que no existan fiestas clandestinas. Para eso, ¿qué hay que hacer? Intensificar los controles. Alguien me dirá, sí, entonces vamos a vivir en un estado policíaco. Y sí, pero no castiguemos una actividad que ya viene sufriendo desde el año pasado. Me decían hoy algunos amigos del rubro, me decían, escúchame, Daniel, recién estamos tratando de levantar un poquito la cabeza después del atropello feroz, del pisotón feroz que nos pegaron en el año pasado. Y cuando empezamos a tratar de ver si pagamos las deudas, hacemos esto, otra vez nos cierran. Así que bueno, habrá que ver. Como dice, presentarán una nota al gobierno, al COE, para que vean si es que se puede rever. Ojalá que sí. Se debería hacer una gran mesa, digo yo. Me parece que es un tema para que no se lo maneje desde la visión sola del gobierno, sino decir, bueno, a ver qué ofrecen ustedes, a ver cuál es la alternativa. Aquí en Salta, a diferencia de otros lugares del país, acá, cuando empezaron a levantarse o permitirse algunas actividades el año pasado, se hicieron en base al consenso, al diálogo que propuso el gobernador con todos los estamentos del Estado, con los diferentes sectores, con las diferentes actividades. Y fue así como, repito, desde acá surgieron ideas que luego se hicieron en otro lugar, como la idea que tuvo la municipalidad, la intendencia de la doctora Romero de proponerle al sector una de las cosas, por ejemplo, ganemos las calles con responsabilidad, o el sello Salta Ciudad Segura. Varias cosas que se le ocurrió y que le surtió efecto. Bueno, entonces ahora agarrar y decir lo mismo, bueno, está bien, esperen, bueno, ya está, no chillen. A ver, vengan, ¿qué ofrecen? ¿Qué dicen? Y escuchar y ver si hay alguna viabilidad. Si no hay, decir, no, bueno, muchachos, apelarse, no hay manera, Pero bueno. Y esperemos que Eduardo Quira, opinión absolutamente personal, revea la situación. Porque, repito, creo que él ha hecho una muy buena tarea.